La noche abrazó el bosque oscuro como un velo de pesadilla. Los árboles se alzaban como centinelas torcidos, con sus copas entrelazadas bloqueando la luz de la luna. Klaus caminó lentamente, sintiendo el suelo húmedo bajo sus botas. El viento llevaba murmullos lejanos, sonidos indistinguibles que parecían acechar en cada sombra. El rifle pesaba en sus manos, pero el mayor peso provenía de la misión que le esperaba. El olor a madera podrida y hojas podridas era acre, pero había algo más, un aroma sutil y metálico que hacía vibrar sus sentidos. Sabía lo que significaba: sangre. Klaus avanzó, manteniéndose alerta, cada músculo de su cuerpo listo para reaccionar. El bosque no era un extraño para él. Había buscado esos senderos muchas veces, pero esta noche era diferente. La sensación de ser observado era innegable. Algo o alguien lo acompañaba, oculto por la opresiva oscuridad. Klaus tragó. El viaje apenas comenzaba, pero el bosque ya parecía vivo, conspirando contra él. El rostro del viejo Hermann apareció en la memoria de Klaus, severo y marcado por años de batallas contra lo sobrenatural. «Mata a la criatura antes de que llegue a otra aldea», había dicho, deslizando el rifle modificado sobre la mesa. «Balas de plata. Es tu única oportunidad». Klaus aceptó la misión sin dudarlo, como siempre hacía. Era un cazador experimentado, pero algo en la expresión de Hermann le molestaba. El anciano parecía saber algo que no había revelado. El paseo por el bosque había comenzado al caer la noche. El abrumador silencio lo alertó más que cualquier rugido o aullido. Los hombres lobo eran impredecibles. No era solo su fuerza lo que aterrorizaba, sino también su inteligencia, su crueldad consciente. La única pista fue el pueblo devastado que dejaron atrás. Huellas deformes, sangre seca y un rastro de destrucción indicaban que la criatura estaba cerca. Klaus agarró el rifle con fuerza. La caza había comenzado, y antes de continuar con esta oscura historia, imagina poder convertir el miedo en ganancias. Si te gustan las historias de terror y hombres lobo como esta, sepa que puede aprender a crear videos de YouTube atractivos y rentables. Con un curso rápido de 40 minutos, descubrirás cómo convertir tu creatividad en una verdadera fuente de ingresos. ¿Tienes curiosidad? Mira el enlace en el comentario fijado y comienza tu viaje al mundo del terror hoy. Ahora, volvamos a la historia. Klaus se detuvo por un momento, escuchando el viento llevar susurros a través de los árboles. Sintió el peso del rifle sobre sus hombros como si llevara más que un arma. Era el último hilo que lo conectaba con la humanidad en una noche como esa. Se agachó, analizando el camino frente a él. El rastro de huellas parecía fresco y conducía directamente a la oscuridad más profunda. Algo lo estaba observando, de eso estaba seguro. El silencio del bosque era abrumador, como si el sonido mismo hubiera sido devorado por la oscuridad. Klaus se detuvo, con los ojos fijos en la impenetrable densidad de los árboles frente a él. Ni el susurro de las hojas, ni el lejano grito de los búhos, solo el sonido de su propia respiración, pesada y entrecortada. Conocía bien ese tipo de quietud. Era el preludio del ataque. Un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de ser observado se hizo más intensa, casi palpable. Klaus hizo girar el rifle hacia la nada, con los dedos apretados en el gatillo. Sus ojos escanearon la oscuridad, pero solo encontraron sombras. Era como si el bosque respirara a su alrededor. Una ramita se rompió en la distancia y Klaus giró, rápidamente con el corazón acelerado. Nada, solo vacío. Sabía que la criatura estaba cerca, pero seguía siendo invisible. Espera, jugando con él. Klaus se dio cuenta. El verdadero perseguido podría ser él. Klaus avanzó con pasos medidos, con el rifle apuntando hacia adelante. Había pasado años cazando depredadores, pero ningún entrenamiento parecía suficiente para esa noche. El bosque, antes familiar, ahora era un laberinto hostil. Cada tronco de árbol se convertía en una posible emboscada. Cada sombra parecía esconder ojos hambrientos. Se agachó junto a una huella marcada en el suelo fangoso. Era enorme, casi deformado, como si algo entre un lobo y un hombre lo hubiera abandonado.
El olor metálico de la sangre era más fuerte allí, mezclado con un olor acre que le revolvía el estómago. Klaus sabía que estaba cerca. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos como tambores de guerra. Dio unos pasos más hasta que escuchó otro crujido. No era el sonido de ningún animal. Fue calculado, controlado. El cazador estaba siendo observado, pero a cada segundo, la línea entre presa y depredador parecía desaparecer. Mientras Klaus avanzaba a través de la opresiva oscuridad, surgió un recuerdo inesperado, claro como el brillo de la luna llena. Él y Matías, aún niños, corrían por el mismo bosque. Sus risas retumbaban entre los árboles. Ese era su refugio, un mundo salvaje donde no les llegaban reglas. Klaus casi podía oír la voz de Matías desafiándolo. A ver quién llega primero al río. Ahora el recuerdo le parecía una cruel ironía. El mismo Matías que antes compartió aventuras con... Él era ahora el motivo de su misión. Matías ya no es humano, había dicho Hermann, pero Klaus todavía sentía un rayo de esperanza, un deseo irracional de salvar a su amigo. Un aullido bajo y distante interrumpió sus pensamientos, devolviéndolo a la brutal realidad. Klaus tragó saliva y sus ojos exploraron la oscuridad. Ya no tenía tiempo para la añoranza o la nostalgia. El hombre que había sido Matías estaba muerto. Solo quedó la bestia. El sonido llegó como una espada cortando el silencio. Una rama rompiéndose. En la distancia, tan clara que Klaus sintió reaccionar todo su cuerpo. Hizo girar el rifle rápidamente, sus ojos tratando de atravesar la oscuridad. No había ningún movimiento, solo la densa sombra de los árboles. El bosque parecía reírse de su ansiedad. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de advertencia. Klaus se agachó intentando controlar su respiración. El viento trajo nuevamente el olor metálico, mezclado con algo más, un olor rancio a carne en descomposición. Agarró el rifle con más fuerza, luchando por sacudirse el temblor que comenzaba a invadir sus manos. Otro sonido, esta vez más cerca. Pasos pesados pero cuidadosos, como si la criatura quisiera que él supiera que estaba allí. Klaus sabía que no era solo una bestia. Los hombres lobo eran depredadores inteligentes y él estaba siendo puesto a prueba. El juego había comenzado. Klaus se movía lentamente, cada paso calculado para no revelar su posición. Entonces sucedió algo imposible. Escuchó una voz. No es un aullido ni un rugido, sino una voz humana, baja, como un susurro que sale del interior de su mente. Nunca has sido más rápido que yo, Klaus. Se detuvo, con los ojos muy abiertos. Era la voz de Matías. Su corazón se aceleró mientras miraba frenéticamente a su alrededor, tratando de localizar la fuente. Nada, solo lo rodeaba la oscuridad del bosque. Presionó el rifle contra su hombro, buscando consuelo en el arma, pero la sensación de ser observado se intensificó. La voz volvió a sonar, esta vez con una risa seca. Tú eres el cazador, pero sabes que también te cazan, ¿no? Klaus sacudió la cabeza, tratando de sacudirse el delirio, pero él sabía que era real. Matías jugaba con él, conduciéndolo al abismo. Klaus se frotó los ojos, tratando de aclarar su mente. Pero algo andaba mal. La oscuridad que lo rodeaba parecía diferente, menos opaca, como si su visión se estuviera adaptando a ella. Podía distinguir detalles que antes eran invisibles. La textura de la corteza de los árboles, los sutiles movimientos de las hojas con el viento. Cada sonido parecía más claro, como si viniera de todas direcciones a la vez. El olor metálico de la sangre era ahora más fuerte, casi sofocante. Sintió el rastro del hombre lobo pulsando a través de la noche, como un rastro vivo. Un pensamiento inquietante se apoderó de su mente. Esto no era natural. Sus sentidos estaban cambiando y no sabía por qué. De repente lo vio. Dos ojos brillantes lo miraron desde los árboles, feroces e inteligentes. No había duda. El hombre lobo estaba allí, observando, esperando. Y extrañamente, Klaus sintió algo familiar en esas pupilas ardientes. Los ojos brillaban en la tenue luz, dos orbes dorados que parecían devorar a Klaus. Se quedó paralizado, cada músculo de su cuerpo, tenso como hilos a punto de romperse. El hombre lobo dio un paso adelante, revelando su forma. Era más aterrador que cualquier descripción o leyenda.
un cuerpo monstruosamente musculoso, cubierto de un espeso pelaje negro, con garras brillando a la luz de la luna. Sus dientes, expuestos en un gruñido bajo, parecían cuchillas listas para desgarrar la carne. Klaus olió a la criatura antes de verla por completo. Era una mezcla de sangre, sudor y algo podrido. Una esencia primordial que llenaba sus pulmones y despertaba algo extraño en su interior. Levantó el rifle, pero le temblaban las manos. La criatura inclinó la cabeza, estudiándolo, como si evaluara al hombre que tenía delante. Luego, en un movimiento brutal y rápido, avanzó y Klaus se dio cuenta. El enfrentamiento era inevitable. El impacto del hombre lobo fue devastador. Klaus fue arrojado contra el tronco de un árbol y el rifle se le resbaló de las manos. La criatura estaba sobre él, con sus afiladas garras presionando su pecho. En un último esfuerzo, logró agarrar un cuchillo sujeto a su cinturón y apuñalarlo en el costado de la bestia. El hombre lobo rugió, retrocediendo brevemente, dándole a Klaus el tiempo que necesitaba para levantarse. Pero algo andaba mal. Sintió un dolor punzante que irradiaba desde su hombro, donde una garra le había atravesado la piel. No era solo dolor físico, era algo más profundo, algo que ardía como fuego corriendo por sus venas. Klaus cayó de rodillas, gritando mientras sus huesos comenzaban a romperse. Su carne parecía desgarrarse desde adentro. La transformación comenzó. Intentó resistirse, pero el dolor era insoportable. Su visión se volvió borrosa y un nuevo instinto primario comenzó a apoderarse de él. Klaus cayó al suelo. El dolor lo consumió por completo. Sintió que sus huesos se rompían como ramitas secas bajo presión, estirándose y doblándose en ángulos imposibles. Su piel ardía, como si se la estuvieran arrancando y reemplazando con algo más áspero, más duro. De sus dedos comenzaron a brotar garras, afiladas y brillantes, mientras su mandíbula se ensanchaba. Los dientes parecían dagas en una boca que ya no sentía como la suya. El grito humano que escapó de sus labios comenzó a transformarse en algo más gutural, un gruñido primitivo que resonó en la noche. Intentó agarrarse al suelo con sus manos, pero se dio cuenta que ya no estaban. Las garras tomaron su lugar. Cada fibra de su cuerpo se estaba contorsionando, reconfigurándose en algo que era a la vez más fuerte y menos humano. Cuando el dolor finalmente comenzó a disminuir, Klaus se dio cuenta de que ya no era el cazador. Él era la bestia. Klaus se puso de pie sobre unas patas que ya no reconocía como las suyas. El mundo que lo rodeaba era más vívido. Los intensos sonidos y olores lo invadían como olas aplastantes. El olor a sangre era casi embriagador. Una invitación irresistible. Sacudió la cabeza, intentando recuperar algún tipo de control, pero la bestia que ahora habitaba su cuerpo tenía otras intenciones. Sintió el sabor metálico en la boca antes de darse cuenta. Era sangre, fresca y cálida. No sabía cómo llegó allí, pero tenía la mandíbula manchada y sus garras goteaban un líquido espeso. Una risa baja resonó en su mente, la voz de Matías. Ahora lo entiendes, ¿no? El hambre nunca cesa. Klaus intentó gritar, pero el sonido que salió fue un gruñido profundo y animal. Sintió que su furia aumentaba y que sus instintos se hacían cargo. La caza no había terminado. Ella apenas estaba comenzando. De las sombras del bosque, la figura emergió lentamente. Era Matías, pero no el hombre que Klaus recordaba. Su forma bestial era grotesca, un híbrido entre lobo y humano, con músculos exagerados y ojos brillantes como antorchas doradas. Su pelaje negro brillaba a la luz de la luna, y una sonrisa depredadora y retorcida se formó en sus labios. «Sabía que vendrías», dijo Matías, con voz ronca pero aún reconocible. «Siempre hemos sido los mismos, Klaus. Solo necesitabas darte cuenta». Klaus gruñó, pero el sonido salió mezclado con un grito humano, como si la última chispa de su humanidad estuviera tratando de resistir. Intentó hablar, pero las palabras se perdieron en el caos de su mente. Matías se rió, un sonido cruel que resonó en el bosque. «Bienvenido a nuestro mundo, hermano», susurró, antes de dar un paso adelante. Fue el reencuentro de dos amigos,
pero ahora como monstruos dispuestos a destruirse mutuamente. Matías avanzó con la ferocidad de un depredador experimentado, sus garras cortando el aire como espadas. Klaus apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser golpeado, y el impacto lo tiró al suelo. El suelo frío y húmedo presionaba su espalda mientras Matías rugía sobre él, con los dientes brillando peligrosamente cerca de su garganta. Pero algo despertó en Klaus. Un instinto primitivo y feroz se hizo cargo. Ya no era solo un hombre que intentaba sobrevivir. Ahora era una criatura que luchaba por la supremacía. Con un gruñido gutural, Klaus atacó con sus garras recién formadas, desgarrando el costado de Matías. El olor a sangre fresca llenó el aire, encendiendo aún más su furia. Los dos monstruos se enzarzaron en una batalla brutal, un choque de fuerza e instinto. Cada golpe resonó en el bosque con el sonido de carne desgarrada y huesos crujientes. El duelo no fue solo físico, sino también una lucha por lo que quedaba de sus almas. Klaus arrojó a Matías contra un árbol con una fuerza extraordinaria y el impacto resonó en el bosque. Pero en lugar de tomar represalias de inmediato, Matías se detuvo, respirando con dificultad y la sangre manaba de sus heridas. Por un breve momento, Klaus vio algo diferente en los ojos dorados de su adversario. No era odio ni furia, sino algo que parecía humano. ¿Aún recuerdas quién eres?, preguntó Matías. Su voz mezclaba dolor y sarcasmo. ¿O ya te has perdido por completo, como yo? Las palabras atravesaron la mente de Klaus como garras invisibles. Intentó concentrarse, pero los instintos animales eran más fuertes y les instaban a atacar, a destruir. Sin embargo, surgieron destellos de su vida pasada. Risas compartidas con Matías, momentos de camaradería. Por un momento dudó. Esa fracción de segundo fue suficiente para que Matías avanzara nuevamente. Sus garras abrieron un profundo corte en el pecho de Klaus. El dolor lo devolvió a la realidad. El hombre que había sido se estaba desvaneciendo. Rápidamente. El impacto del golpe de Matías hizo que Klaus se tambaleara, y sangre caliente manaba de la herida abierta en su pecho. El dolor debería haberlo debilitado, pero en cambio alimentó algo oscuro dentro de él. Con un rugido que mezclaba ira y desesperación, Klaus se lanzó hacia Matías. Los dos chocaron como bestias salvajes en un torbellino de dientes y garras. Cada golpe fue más brutal que el anterior. Su carne estaba desgarrada, sus huesos rotos, y el olor a sangre fresca saturó el aire. El bosque circundante parecía palpitar con la energía del enfrentamiento. Los árboles estaban marcados por garras que cortaban todo a su paso. Fue una danza de destrucción, un espectáculo grotesco donde ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder. Klaus sintió que la humanidad se le escapaba entre los dedos. La bestia dominaba sus pensamientos y lo único que le quedaba era el deseo de destruir. Matías, a su vez, parecía disfrutar del caos. El rugido que escapó de la garganta de Klaus no era humano. Era un sonido primitivo, un grito que mezclaba dolor, ira y hambre insaciable. El aullido resonó en el bosque, haciendo que incluso los animales nocturnos guardaran silencio de miedo. Sintió el peso de la transformación completa. Cada músculo de su cuerpo parecía latir con una fuerza que nunca supo que poseía. Matías se detuvo por un momento, mirando a Klaus con una mirada que parecía mezclar orgullo y lástima. «Ahora entiendes», murmuró, su tono casi lastimero. Pero Klaus ya no escuchó. La bestia dentro de él había tomado el control y su único objetivo era cazar, destruir y sobrevivir. Cargó como un huracán de furia, sus garras cortando el aire hacia Matías. La batalla alcanzó un nuevo nivel de salvajismo. Ambos monstruos se movían a una velocidad sobrenatural. Cada golpe, cada mordisco, esparcía sangre y fragmentos de piel por la oscuridad del bosque. Klaus sintió cada fibra de su cuerpo palpitar con una fuerza inhumana. Sus músculos parecían hechos de acero, y sus movimientos, antes cuidadosos y calculados, ahora eran brutales e instintivos. Atacó sin dudarlo. Sus garras cortaron el aire con tal velocidad que Matías apenas pudo esquivarlas. Por primera vez, Klaus se dio cuenta de que la bestia que llevaba dentro era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Cada golpe que asestaba provocaba gruñidos de dolor en Matías, pero también algo más.
risas. Eso es lo que siempre ha sido, Klaus, gruñó Matías entre dientes ensangrentados. Bienvenido al verdadero poder. La furia de Klaus creció con cada palabra. Sintió que su mente se consumía y los pensamientos racionales desaparecían en un torbellino de instintos depredadores. El bosque a su alrededor pareció girar. El olor a sangre y el sonido de aullidos llenaron su nueva realidad. Ya no era humano. Fue algo mucho peor. Klaus se dio cuenta de que su fuerza era abrumadora. Ya no necesitaba el rifle ni el cuchillo. Su cuerpo se había convertido en su arma definitiva. Cada músculo latía como una máquina de destrucción, y sus garras, afiladas como cuchillas, cortaban carne y madera con igual facilidad. Se abalanzó nuevamente sobre Matías, aplastándolo contra un árbol con un impacto que partió el tronco. Matías respondió con un golpe feroz. Sus dientes se hundieron en el brazo de Klaus. Pero el dolor era combustible. Rugió Klaus, agarrando a Matías con ambas manos y arrojándolo como si fuera un muñeco de trapo. El cuerpo del hombre lobo salió volando, estrellándose contra las rocas, pero Matías se levantó, tambaleándose, sonriendo de forma animal. «Eres más fuerte, Klaus. ¿Pero es más rápido?», bromeó Matías, desapareciendo entre los árboles. Klaus, ahora completamente bestial, no lo pensó dos veces. Corrió. Cada paso era una explosión de pura ferocidad. Klaus salió corriendo por el bosque con una velocidad que nunca imaginó que poseía. Los árboles pasaban a su lado borrosos, y el suelo bajo sus pies parecía vibrar con cada paso. Pero Matías fue rápido y desapareció en la oscuridad como una sombra viviente. Klaus olfateó el rastro, cada olor magnificado a un nivel casi insoportable. Sangre, sudor, tierra húmeda. Estaba cerca. De repente, Matías apareció en un movimiento impredecible, apareciendo desde una elevación y clavando sus garras en el hombro de Klaus. La fuerza del golpe lo arrojó al suelo. Su carne ardía de dolor. Pero lo que lo paralizó fue la sonrisa cruel de Matías. «Ahora lo entiendes, Klaus», susurró Matías, con sus ojos dorados brillando con cruel inteligencia. «La verdadera fuerza está en el miedo, y ahora finalmente lo sientes». Klaus, por primera vez, se dio cuenta de que no tenía el control. Él no era el cazador, era solo otra presa. Klaus rugió, un sonido primitivo que pareció sacudir el bosque mismo. De un solo empujón, empujó a Matías, arrancando la carne de sus costillas con garras ensangrentadas. El olor a sangre fresca saturó el aire, alimentando su furia. El dolor de sus propias heridas ahora parecía distante, un eco insignificante comparado con el instinto de supervivencia que dominaba su mente. Matías se tambaleó, pero no retrocedió. En cambio, sonrió. Una sonrisa inhumana que reveló hileras de dientes afilados. «Eso es lo que siempre has sido, Klaus», se burló. «La diferencia es que ahora lo aceptas». Los dos monstruos cargaron de nuevo, una colisión de pura brutalidad. El sonido de carne desgarrada, huesos rompiéndose y gruñidos salvajes resonó en el bosque como una sinfonía de violencia. Klaus sintió que su humanidad se le escapaba con cada golpe, reemplazada por algo que solo quería una cosa: cazar, matar y ganar. Mientras sus golpes atravesaban el cuerpo de Matías, Klaus sintió que se abría una fisura en su mente. Sabía que estaba ganando, pero cada momento de violencia le quitó una parte de quién era. Fragmentos de recuerdos invadieron su conciencia. La risa de Matías cuando eran niños, las noches que compartían el calor de la fogata y los sueños de libertad. Ahora esos recuerdos eran distantes y amargos, erosionados por la brutalidad de la noche. Matías, a pesar de estar herido, pareció entender el conflicto interno de Klaus. «Eso es lo que hace la maldición», dijo entre gruñidos escupiendo sangre. «Te da fuerza, pero te quita el alma. Ya estás perdido, hermano». Klaus dudó por un momento, pero el olor a sangre y el grito de la bestia dentro de él lo abrumaron. Atacó de nuevo, más feroz, más salvaje, pero con cada golpe se preguntaba, ¿quién era ahora? ¿Un cazador? ¿O simplemente otra bestia más? Klaus sintió el momento en que la batalla alcanzó su punto máximo. Matías estaba exhausto, su cuerpo ensangrentado y sus movimientos menos precisos. Klaus, por otro lado, estaba lleno de una fuerza incontrolable.
Cada golpe alimentaba a la bestia que rugía dentro de él. Sabía lo que tenía que hacer, pero algo dentro de él se resistía. Un resto de humanidad, frágil y asfixiada, pidió detenerse. Matías, jadeando, cayó de rodillas. Miró a Klaus, no con miedo, sino con una mezcla de lástima y aceptación. «Tú ganas», murmuró. «Pero el precio es más alto de lo que piensas». La bestia dentro de Klaus rugió triunfante. Se abalanzó hacia adelante y sus garras se clavaron profundamente en el pecho de Matías. El hombre lobo dejó escapar un último aullido que resonó como un grito de agonía y liberación. Mientras el cuerpo de Matías caía, inmóvil, Klaus se quedó quieto, mirando sus manos ensangrentadas, sintiendo el aplastante vacío del triunfo. La luna llena flotaba en el cielo, iluminando la escena de la masacre con una luz fría y despiadada. Klaus permaneció inmóvil, con la mirada fija en el cuerpo inerte de Matías. Las garras de sus manos estaban cubiertas de sangre y su respiración era pesada, una mezcla de cansancio y excitación. La bestia dentro de él rugió triunfante, pero una vocecita apenas audible susurró algo más oscuro: arrepentimiento. El silencio volvió al bosque, pero ya no era lo mismo. El aire se sentía cargado, como si la tierra misma rechazara lo que acababa de suceder. Klaus levantó la cabeza y miró a la luna. Por un momento se sintió observado, como si ese ojo plateado fuera un cruel testimonio de su descenso al abismo. Intentó recordar quién era antes de esa noche, pero los recuerdos parecían distantes, desconectados. Lo único que quedaba ahora era la fuerza de la bestia y el hambre que nunca sería saciada. El dolor en su cuerpo comenzó a disminuir, pero el vacío que lo reemplazó fue peor. Klaus se miró las manos, todavía garras, todavía bestiales, y sintió la extraña e incómoda calma que venía después de matar. La bestia quedó satisfecha, pero el hombre que quedaba dentro de él se sintió aplastado por un peso que parecía insoportable. Dio unos pasos, sus pies ahora firmemente sobre el suelo del bosque empapado de sangre. Las sombras parecían observarlo, como si el propio bosque susurrara sobre su transformación. Klaus sabía que no podía regresar, no a tu cabaña, no al pueblo. Ya no era el cazador que se había propuesto matar a un monstruo. Él era el monstruo. Cuando levantó el rifle del suelo, sintió el frío metal en sus manos. El arma ahora era inútil. Él no la necesitaba. Su cuerpo era todo lo que necesitaría de ahora en adelante. Klaus caminaba sin rumbo por el bosque. Sus pesados pasos crujían hojas secas y ramas rotas. El mundo que lo rodeaba pareció cambiar, volviéndose más extraño, más distante. Vio los árboles retorcerse como sombras vivientes. Sintió el viento llevando voces que susurraban, secretos incomprensibles. Su visión, antes tan aguda, ahora parecía distorsionada, como si el mundo que lo rodeaba se estuviera fragmentando. Se detuvo junto a un arroyo y miró su reflejo. El rostro que le devolvía la mirada ya no era el suyo. Los ojos brillaban como los de una bestia. Los dientes afilados brillaban a la luz de la luna, y lo que una vez fue un hombre ahora era algo mucho más oscuro. Intentó tocar el reflejo, pero el agua se lo devolvió con una sonrisa cruel. La comprensión fue clara y abrumadora. Ya no pertenecía a este mundo. La humanidad estaba perdida y el bosque era todo lo que quedaba. El sonido de pasos ligeros y cautelosos rompió el silencio del bosque. Klaus levantó la cabeza y sus oídos captaron cada movimiento con una precisión aterradora. Lo siguiente fue el olor. Algo humano, mezclado con miedo. Reconoció el olor inmediatamente y despertó. Algo en su interior, el instinto de cazador. Sin pensarlo, bajó su cuerpo, moviéndose con una agilidad sobrenatural. Cada paso era silencioso, cada movimiento depredador. El calor de otro ser vivo estaba cerca, palpitando como una llama en la oscuridad. Klaus no vio ningún enemigo, solo una presa. El hambre que había crecido en su mente ya no podía ignorarse. Cuando finalmente vio la figura, un joven campesino con un hacha, temblando y mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos, Klaus no dudó. Sintió comenzar la adrenalina de la persecución. La bestia dentro de él rugió y el hombre que había sido desapareció para siempre. Klaus sintió que el mundo a su alrededor se desaceleraba. El joven campesino, desesperado, tropezó entre
raíces y ramas mientras corría por el bosque. Pero para Klaus, él era una presa inevitable, y cada uno de sus movimientos estaba planeado con una precisión sobrenatural. El olor del miedo era irresistible, y la bestia dentro de él impulsaba sus pasos con un hambre voraz. Cuando finalmente lo alcanzó, el campesino se dio la vuelta, blandiendo el hacha con torpe fuerza. Klaus lo esquivó con facilidad. Sus garras avanzaron con una velocidad mortal. El grito del hombre resonó por el bosque, pero fue rápidamente silenciado. Sangre cálida corrió por las manos de Klaus mientras miraba el cuerpo inerte. Intentó sentirse culpable, intentó recordar quién era, pero no consiguió nada. El humano dentro de él ya no existía. Lo único que quedó fue la bestia, dominada por el instinto. Klaus dejó escapar un aullido salvaje, proclamando su victoria a la luna. El bosque estaba en silencio excepto por el sonido de la respiración agitada de Klaus. Levantó la cabeza hacia el cielo, donde brillaba la luna llena, fría y lejana, como un testigo impasible de su masacre. El sabor de la sangre todavía estaba fresco en su boca, y su mente, ahora completamente dominada por la bestia, encontró un placer perverso en ese momento. Klaus dejó escapar un aullido que atravesó la noche, una mezcla de triunfo y desesperación. El sonido resonó en el bosque, una advertencia para todas las criaturas. La bestia estaba libre y la caza nunca terminaría. Era un sonido que transmitía su pérdida, su transformación y la aceptación de su nueva realidad. Cuando el eco del quinto aullido se apagó, el bosque pareció responder. Otros aullidos lejanos se alzaron, indicando que ya no estaba solo. Klaus ya no era solo una bestia, era parte de la maldición, un eslabón eterno en el ciclo de terror que nunca terminaría.